Despierta España, que no te engañen. Aldama canta la Traviata y Sánchez debe dimitir. Vosotros sois muy jóvenes y ya no os acordaréis, pero hubo un tiempo donde el Partido Socialista presumía de limpieza y se le llenaba la boca de dignidad para exigir dimisiones al más alto nivel por los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular, que por entonces gobernaba en España. Parece que hubiera pasado un siglo, pero no, tan solo han pasado poco más de 7 años. Julio de 2017. El líder de la oposición, un joven Pedro Sánchez, exige la dimisión del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras declarar como testigo ante el tribunal que juzgaba el caso Gürtel. La corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno. Decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable: dimita. Un año después, en mayo de 2018, justo después de conocerse la polémica sentencia de la Gürtel, que condenaba al PP a pagar 250.000 euros como responsable civil a título lucrativo, Sánchez comparecía de nuevo ante los medios para anunciar la moción de censura que acabaría con la presidencia de Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego, que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado irregularmente. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública también se recoge en nuestro ordenamiento constitucional. Sánchez exigiendo ejemplaridad y ética pública, lo que hay que ver. Ese fue su argumento, su excusa para celebrar una moción de censura, la lucha contra la corrupción del PP, claro. ¿Y sabéis a quién le encargó tan alta tarea? ¿Quién fue el portavoz socialista en la moción de censura contra Rajoy? Un no tan joven José Luis Ábalos. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Han pasado 7 años y el partido que ganó una moción de censura para acabar con la corrupción es hoy protagonista del mayor y más grave caso de corrupción que ha conocido España, con Sánchez y Ábalos como principales estrellas. Hay que ver las vueltas que da la vida, ¿verdad? Veamos. Víctor de Aldama tiró de la manta el pasado jueves en sede judicial, confirmando muchos de los indicios e informaciones sobre la trama corrupta que afecta de lleno tanto al gobierno de Sánchez como a la cúpula del Partido Socialista. Aldama, que hasta ahora estaba en prisión provisional por un presunto fraude fiscal de 180 millones de euros en la compraventa de hidrocarburos, es, según afirma la Guardia Civil, el nexo que conecta
todos los escándalos de corrupción que afectan al gobierno, desde el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas en plena pandemia hasta el rescate público de Air Europa o la ya famosa visita a Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero del año 2020. Todo, de una u otra forma, pasaba por él. Y si bien es cierto que no aportó grandes novedades al caso de las mordidas socialistas, que ya está investigando la justicia, con el exministro Ábalos y su asesor Koldo al frente, sí desveló algunos datos relevantes a tener muy en cuenta. A saber, que la foto que se tomó con Sánchez en 2019 no fue casual, tal y como dice el PSOE, sino que ese encuentro se realizó a petición del propio presidente. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. La foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales: gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué. Que Koldo García fue contratado y colocado a dedo por Sánchez. Por Sánchez, no por Ábalos, repito, como asesor en el Ministerio de Transportes. Le pregunto que cómo llega a ser asesor del ministro y bueno, pues me empieza a contar un poco que la relación la tenía con el presidente, con Sánchez y con Santos Cerdán, y que de repente pues cuando hacen la moción de censura pues él pensaba que se iba a quedar en presidencia y lo mandan con Ábalos. O sea que fue una decisión del presidente el que Koldo recalara en el ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que le contaba. Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser. Que Aldama se dedicaba a repartir comisiones entre diferentes cargos del PSOE a cambio de contratos y favores, citando de forma expresa a Ábalos y Koldo, pero también a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias. ¿Cuál es la cantidad que aproximadamente, ya ha dicho, en otras cosas, el dinero? Aproximadamente, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo. ¿En alguna ocasión se le pidió dinero para otros? Sí, la contestación es sí. Al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero, y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le da 15.000 euros. ¿Más otros pagos a instancias de...? Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Y que, entre otras revelaciones, fue el gobierno de Sánchez el que planificó el viaje de Delcy a España. Y tanto es así que Aldama incluso organizó una cena al más alto nivel entre la segunda del dictador Maduro y varios ministros, como Ábalos, Marlaska, Teresa Rivera, Salvador Illa y María Jesús Montero, con el presidente Sánchez a la cabeza. Así pues, el gobierno del PSOE estaba perfectamente enterado de la visita de Delcy Rodríguez. De hecho, fue el propio gobierno el que la invitó a pisar suelo español, a pesar de la prohibición europea que pesaba sobre los capos del régimen bolivariano. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. A ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. El señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar. Tela, telita, tela. Las acusaciones de Aldama son extremadamente graves. No en vano, estamos hablando del cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos y favores de ministros y altos cargos socialistas. Y si la cúpula del partido está podrida,
Imaginaos el resto. Pues bien, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno a las denuncias de Aldama? La habitual, la de siempre. Todo es mentira. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Que Sánchez, el mayor mentiroso del reino, hable de mentiras es un chiste de mal gusto. El que no tiene ninguna credibilidad es Sánchez, que miente más que habla. Y luego está Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, que, en un evidente estado de pánico, negó incluso lo que ni siquiera dijo Aldama, que nadie recibió dinero, incluyendo el propio Sánchez. No tiene ninguna credibilidad este señor. Está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha ido ahí a soltar una serie de mentiras que evidentemente tendrá que responder ante las acciones judiciales. ¿Tiene ocupación del PSOE? El PSOE ninguno, porque insisto, es todo falso. Nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor, ni Carlos Moreno. Es absolutamente falso. El gobierno, por tanto, insiste en que Aldama no es creíble porque sencillamente es un presunto delincuente. Pero su argumentario hace aguas, se mire por donde se mire. En primer lugar, porque Aldama, con esta confesión, se está autoinculpando de delitos muy graves. Y eso de mentir para perjudicarte a ti mismo y comerte años de prisión, como que no cuela. Y en segundo término, porque los mismos que hoy cargan contra Aldama son los que ayer aplaudían a Bárcenas, el tesorero del PP, cuando también tiró de la manta, otorgándole toda la credibilidad del mundo y más allá. Además, si tener la condición de investigado es motivo suficiente para carecer de credibilidad, el PSOE acaba de hacer un pan con unas tortas, ya que la mujer del presidente y su hermano, entre otros, también están imputados. ¿Significa entonces que también mienten cuando se declaran inocentes? Me da que no cuela, amigos. La corrupción acorrala al PSOE, la corrupción asfixia al gobierno socialista y la corrupción afecta de lleno a Sánchez. Y no solo por su mujer y su hermano. Ábalos, Koldo y Santos Cerdán eran los mosqueteros de Sánchez, su núcleo más próximo y leal dentro del Partido Socialista. Los dos primeros ya están siendo investigados por el cobro de comisiones ilegales y el tercero también habría cobrado 15.000 euros de la trama, según Aldama. Ábalos, Koldo y Cerdán acompañaron a Sánchez en su gira por España subidos a un Peugeot para recabar el apoyo de la militancia con el fin de recuperar la Secretaría General del partido, tras ser expulsado del PSOE por sus propios compañeros. De hecho, fue Koldo quien custodió los avales que le otorgarían la victoria a Sánchez en las primarias del partido celebradas en 2017. Así pues, no son unos mindundis, no son unos militantes de base, se trata de la cúpula del PSOE y algunos de los colaboradores más cercanos del presidente del gobierno. Y están implicados en el escándalo de corrupción más grave de la historia de España. El gobierno de cualquier país serio habría caído por un caso 1000 veces menos grave que este. Pero si no sucede, si el gobierno continúa a pesar de todo lo que está pasando, mucho cuidado porque entonces lo que está en riesgo de desaparecer es la democracia misma, la democracia tal y como la conocemos. Aldama ha cantado la traviata y Pedro Sánchez debe dimitir de inmediato. Ni puede ni debe seguir en Moncloa. La trinchera de llamas. Es Radio.